H-name. Ya, continuamos a ver con unos teoremas adicionales. Ya, de repente los problemas no tienen que ver con esto, pero de hecho van a encontrarlo. A ver, este teorema usualmente van a usarlo cuando tengan cuadriláteros de una de las perpendiculares, o posiblemente un triángulo está trazado a la altura y por ahí se tomó el simétrico, que vamos a indicar ya, en un momento, ¿no? Para que los ángulos tengan la siguiente distribución, ¿ya? Este ángulo mide alfa, el costado 30 menos alfa, el ángulo mide 30 más alfa, o cualquier equivalente, acá también se puede poner 60 menos alfa y así, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que se va a cumplir siempre es que ese angulito beta, ¿verdad? Ese ángulo beta, y lo que se va a indicar si es exacto, ¿verdad? Beta es igual a el triple de alfa, ¿no? Bien, este teorema es equivalente, ¿no? Justamente a lo que ustedes conocen de trigonometría, la tangente del triple, ¿no? Tangente, digamos, de 3x, ¿no? Esto que es igual es la tangente de x por la tangente de 60 menos x por la tangente de 60 más x, ¿no? De acuerdo, es equivalente, ¿no? El teorema que se está poniendo arriba, ¿no? Incluso al hacer esta prueba con trigonometría, ya no he visto pruebas así fáciles, ¿no? He visto, tienen que llevar tangente del triple, bueno, el seno del triple, coseno del triple, debo dividir, ¿no? Bueno, sí es operativo en realidad, ¿no? Ya, a ver, ¿y por qué es equivalente? Porque, si no que, por ejemplo, si a este lado acá le ponen 1, ¿no? Esto de acá sería 60 más alfa, esto de acá sería tangente 60 más alfa, ¿sí? Esto de acá sería este valor de aquí por la tangente de este ángulo, que es la tangente de 60 menos, 60 más alfa, ¿no? Acá dice 60 menos alfa, ¿no? Ya, y este lado de acá sería pues este valor por la tangente de alfa, ¿no? O sea que la tangente de beta sería la tangente de alfa por la tangente de 60 menos alfa por la tangente de 60 más alfa, ¿no? Entonces vamos a verificar ahí cómo demostramos eso, ¿no? Dije que tiene que ver básicamente con indiscutible, ¿no? Y de hecho ya pues, para los problemas ustedes tienen que reconocer casos particulares. Hay una construcción cuando el alfa es 10, ¿no? Si alfa vale 10, acá 10 es 20 y acá sería 40 y sale pues haciendo trazos, ¿no? Pero eso es solamente para alfa 10, ¿no? Y de hecho en la beta baja el 30, ¿no? Pero puede ser para cualquier alfa, ¿no? Que alfa sea 8, por ejemplo, ¿no? O 8 acá sería 22, acá sería 38. De repente no es tan directo ahí esa construcción, ¿no? Bien, pero vamos a demostrarlo ya para que lo podamos hacer con toda confianza en los problemas, así sea por trigo o por geo, pero de todas maneras ya esto se puede emplear. Y eso está basado en que, como hay un ángulo de 30, ¿de acuerdo? Si hay un ángulo de 30 grados, conviene por ello a veces hacer la circunferencia circunscrita, porque si hay un ángulo inscrito que mide 30, este arco sería 60, ¿sí, no? Si mide 60, lo unen los extremos con el centro y se forma siempre un triángulo que es equilátero, ¿de acuerdo? Es la idea del problema, ¿no? Entonces, por A, B y C vamos a trazar una circunferencia. Ya por A, B y C se traza una circunferencia y ahí ustedes observan que este ángulo mide 30. Bueno, algo de puntos notables, aunque también se pueden guiar, ¿no? Porque este ángulo es obtuso, el centro va a estar afuera, ¿no? Entonces, como es 30 más alfa, vamos a prolongar esta línea para notar justamente que si este puntito acá le ponemos M, todo este arco de acá sería 60, ¿sí? Si le es 60, entonces ahí cabe la opción de notar que hay un triángulo equilátero. Este angulito de acá sería 60. Este triángulo equilátero, esto es alfa, esto es 2 alfa, este angulito de acá sería alfa. Y por supuesto este ángulo acá es 30, él también sería 30, ¿no? Bien, de ahí, si seguimos completando ángulos, ¿ya? Completar ángulos, usamos esta línea. Puede ser así, este ángulo de acá es sería 60 menos alfa, se puede hallar este arco, o si no, como esto es 30 menos alfa, esto es 30, acá sería 30 más alfa. Entonces esto de acá también es 30 más alfa, quiere decir que este ángulo de acá sería alfa.
Entonces está demostrando que OAC es 2 alfa. Dice OAC vale 2 alfa. Al unirlo con el vértice C, este ángulo de acá sería 2 alfa, ¿sí? Con lo cual solamente faltaría ya este angulito para conocer beta. Pero no olviden, beta es todo este ángulo, ¿no? Pero acá es el beta. Bien, de ahí va a salir pues el triángulo equilátero, ¿no? El triángulo OBM, que es un triángulo equilátero. ¿No? Un triángulo equilátero donde hay una bisectriz. Eso quiere decir que si unimos... Si unimos en este caso O con D, ¿ya? Como acá es 30 y 30, estos dos segmentos de acá son iguales. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí, no? Esto de acá es radio. Él también es radio, quiere decir que este angulito de acá sería alfa. Él también debe ser alfa, quiere decir que este ángulo sería 2 alfa. Con lo cual se estaría demostrando que este cuadrilátero que estoy sombreando, ese cuadrilátero entonces viene a ser inscriptible, ¿no? El cuadrilátero ACDO, ¿no? Es inscriptible. Y como es inscriptible, ¿cuál es inscriptible? Pues el 2 alfa que se repite, ¿no? 2 alfa y 2 alfa acá, ¿no? Puede rebote. Entonces este angulito alfa pasaría acá. Con lo cual ya estaría comprobado, ¿no? Quiere decir que el beta viene a ser igual a 3 alfa, ¿no? Bueno, y cualquier equivalente, entonces es verdad. ¿Ya? O también le estaba indicando, pues pueden usar ya esta propiedad trigonométrica, no hay problema, ¿no? Se recomiendan eso, ¿no? En cuadriláteros diagonales perpendiculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí en los problemas se puede preguntar algo así, ¿no? Hace rato dije para alfa igual a 8, ¿no? ¿Ya? Digamos que sea para alfa 7, ¿ya? Para alfa igual a 7. Este ángulo es 7, este ángulo acá sería 23, este ángulo acá sería 37, y pues en esta línea, ¿no? Sino que con toda seguridad, ya con lo que se ha aprendido, pues el X es fácil de calcularse, ¿no? Cumple las condiciones de, ¿no? Lo que se ha indicado para alfa igual a 7. Entonces ya de frente ustedes van a indicar, ah, X es el triple de este angulito, ¿no? 21, ¿no? Pero también este mismo problema lo pueden encontrar así, ¿ya? Mucha atención, ¿no? Lo podemos encontrar así, ¿no? Si tiene un triángulo, ¿no? A veces no le dan espacio para que haga la construcción del simétrico, ¿no? Pero normal, ¿no? Ustedes pueden dibujarlo más, ¿no? A ver, trazamos el simétrico por aquí. Este ángulo que sea 7, este ángulo de acá es 16. Y trazamos esta línea, ¿no? Entonces este ángulo de acá, X, es lo mismo, por supuesto, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, a veces por ahí van a usar notables, ¿no? 16 notables, ¿no? Pero no, es más, el 16 aproximado, ¿no? Entonces siempre, estos de acá son equivalentes, por supuesto. Siempre el X de acá le va a salir entonces 21, ¿no? Bueno, esto de acá sí es fuerte, ¿no? Claro, por eso, ¿no? Está indicando que es el triple, ¿no? La tangente triple es su equivalente, ¿no? No está mal tampoco usar uno del otro, ¿no? Ya, a ver, perdón, finalmente recta de Simpson, con esto terminamos ya todas las notas teóricas. Aquí hay más, ¿no? En GeoTil hay un montón para indicar, ¿no? O sea, cómo demostrar concurrencia de circunferencias, ¿no? Por ahí el teorema de Butterfield o la mariposa que llaman, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Ya, todo tiene que ver con inscriptible, ¿no? Ya, a ver, teorema de la recta de Simpson. Ya, vamos a considerar lo siguiente, ¿ya? El triángulo inscrito, P es un punto cualquiera de la circunferencia circunscrita, diferente a los vértices, y trazamos las perpendiculares, ¿no? Entonces, el teorema indica lo siguiente, siempre se cumple que E, F y G son colineales. Bueno, E, F y G van a ser colineales. Que son E, F y G son las proyecciones justamente del puntito P sobre las rectas que contienen a un lado, ¿no? Lo que se cumple. Y la recta que las contiene, esa recta que las contiene se va a denominar la recta de Simpson del punto P. Bueno. Eso acá es la recta de Simpson del punto P, ¿no?
allá, la cámara, ¿no? Ya, a ver, vamos a demostrar eso, que son colineales. Tiene que ver más que todo con indiscutibles, ¿no? Hay casos generales de Simpson, pero creo que con el 90 es suficiente, ¿no? A ver, tienen acá 90, 90, indiscutible. Acá, de hecho, también es 90 grados su costadito, que también es 90. Hay otro indiscutible. Entonces, para demostrar que son colineales, basta demostrar entonces que la suma de estos dos ángulos, le ponemos alfa, esto que sea beta. ¿Sí? Vamos a demostrar que alfa más beta es 90, ¿sí? ¿No? Lo que pasa es que el beta se repite por el indiscutible trazando PC. ¿Ya? Acá está el beta. También el alfa se repite trazando la línea AP. Esto de acá sería alfa. Y finalmente el cuadrilátero PABC es inscrito, ¿no? Entonces este angulito alfa se repite por aquí. Y también es alfa. Por lo tanto, alfa más beta es 90 grados. Eso quiere decir entonces que los puntos E, F y G van a ser colineales. ¿De acuerdo? Son colineales y esa es la llamada recta de Simpson del punto P. ¿De acuerdo? Hay bastantes casos para esa recta de Simpson, ¿no? Usualmente lo suelen denotar así, ¿no? L sub P, ¿no? La recta de Simpson. Ah, claro, hay recta de Simpson para polígonos, ¿no? Pero de hecho es un poco terrible, ¿no? En el libro de Inducción en la Geometría que pueden descargar de internet, ¿no? Pueden ahí, es de la editorial Mir, ¿no? Ahí está justamente, ¿no? La editorial Mir de Rusia, ¿no? La antigua Unión Soviética es parecida, ¿no? Tiene bastantes publicaciones interesantes, no solamente en geometría, en toda la matemática, en física, en química, ¿no? Libros geniales, ¿no? Ahí está Inducción en la Geometría, ¿no? Ahí está justamente ese caso, ¿no? De lo que está diciendo su compañero, y más general todavía, ¿no? Recta de Simpson para polígonos, ¿no? ¿Ya? Bueno, en la misión solamente van a preguntar para el triángulo, ¿no? Ya, ahí vamos a indicar una propiedad. Indicar una propiedad para para la recta de Simpson. Ya, por ejemplo, hay problemas en los que se requiere, ¿no? Problemas en los que se requiere paralelas a la recta de Simpson, ¿no? O sea, no necesariamente la recta de Simpson, sino una paralela, ¿no? Entonces, del punto P, de hecho hay una recta de Simpson, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo es solamente trazar la altura o la perpendicular de P hacia el lado AC, ¿ya? He definido el punto Q. Entonces, lo que se va a cumplir siempre es que si L sub P, ¿ya? Que no está visible en el gráfico, si L sub P es la recta de Simpson, si L sub P es la recta de Simpson, del punto P respecto del triángulo ABC, entonces lo que se va a cumplir es que la recta BQ es paralela a la recta de Simpson, ¿no? Paralela a L sub P. Lo cual es una propiedad pues bien interesante, ¿no? ¿Ya? Pero es fácil de comprobar, ¿no? Ya de repente por ahí, si se da el tiempo, ¿no? Un seminario de teoremas especiales, ahí lo podemos incluir, ¿no? La recta de Simpson de cuadriláteros, ¿no? Que está muy chévere, ¿no? Ya, a ver, ya, a ver, para hacer la demostración, como a partir de P ya hay una perpendicular, que es este puntito, entonces van a trazar a partir de P la otra perpendicular a algún otro lado. Esta es la BC, también puede ser la prolongación de AB. Y esto de acá sería la recta de Simpson, ¿no? Esto de acá sería la recta de Simpson. ¿Sí? Basta que tenga dos puntitos, por esos puntos pasa la recta de Simpson, ¿cierto? Esto de acá sería el L sub P. Y va a ser fácil demostrar que son paralelas, porque basta que este ángulo lo repita, ¿no? Le voy a poner ángulo teta. Teta, este arco es 2 teta, entonces trazamos la línea PC. ¿Ya? Este angulito de acá sería igual a teta. ¿Ya? Y como este cuadrito es inscriptible, quiere decir que este ángulo también es igual a teta. ¿De acuerdo? Entonces, se verifica, ¿no? Que esas rectas son paralelas, son paralelas, ¿no? La recta azul con esa recta, la recta Simpson, ¿no? ¿Listo? Entonces, con eso ya estamos acabando. Bueno, hay aquí un pequeño espacio. Vamos a poner un ejemplo de lo último que se ha dicho acerca de la recta de Simpson. Ya que no hay problemas de la recta de Simpson. Ya, un problema así nada más, ¿ya? Así rapidito.
Ya, digamos algo así, ¿no? Se tenga acá la circunferencia, tenemos acá el triángulo. Mm, Es más fácil dibujar circunferencias que rectas, ¿no? Ya, ubicamos dos puntitos acá, punto P y punto Q. Dicen que este arco mide, digamos, 60, ¿ya? Y le piden la recta, el ángulo que forman la recta de Simpson, el ángulo entre la recta de Simpson de P y Q, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, como ya noto que se ha dado cuenta, es más, es una propiedad, le puedo poner un alfa, ¿no? Es más, puede ser que PQ sea 90, ¿no? Cualquier ángulo. Excelente, ¿no? Como ya se da cuenta, de forma inmediata, sale 30, ¿no? Claro, ¿en qué consiste? ¿En cómo salió? Es más, puedo decir que PQ es el diámetro, ¿no? Y trabajar la recta de Simpson en los extremos, que sería chévere. Ya usando la propiedad, ¿no? Trazar la recta de Simpson sería bien difícil, ¿no? Quiero hallar el ángulo entre la recta de Simpson de P y de Q. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es trazar las perpendiculares de P. Ah, ya, por cierto, eso es hacia, justamente hacia el lado AC, pero también puede ser hacia cualquier lado, ¿no? ¿Está bien? O sea, si trazo la altura, por ejemplo, de P, acá lo prolongo, ¿no? Esta recta de acá sería paralela a la recta de Simpson, ¿no? O sea, no necesariamente con respecto al lado AC, ¿no? Puede ser con respecto a cualquier lado. Bueno, acá va a ser sí con respecto al lado AC, porque es más fácil de observar. Algo así. Bien, entonces encuentro estos puntitos y las rectas que voy a trazar aquí, esta recta y esta otra recta, son paralelas a la recta de Simpson, ¿sí o no? A la recta de Simpson de P y de Q. Claro, muy bien lo que ha indicado su compañero. Entonces, este angulito de acá sería el ángulo que me pide, ¿no? Y está bien fácil, ¿no? ¿Ves? Simplemente sería este arco, que por paralelas este arco vale 60. Entonces, este angulito que nos piden sería 30, ¿no? Pensar en la mitad de este arco, ¿no? O sea, si este arco es alfa, o sea, si un arco mide alfa, donde quiera que esté ubicado, el ángulo de la recta de Simpson de sus extremos, con respecto al triángulo, sería alfa medios, ¿no? Muy bien, con eso vamos a pasar ya a los problemas. Los problemas pero están un poco más rápidos hoy día, ¿no? Ya, listo, vamos a comenzar con los problemas una vez, hemos demorado mucho.
Ya chicos, continuamos a ver los primeros 8, no hay problema, están un poco rápidos hoy día, ¿no? No sé qué pasaba con los ejercicios. Bueno, el tutor sí, no sé, se fue, ¿no? Está en reunión, dice. Ya, a ver, vamos a confiar en él, ¿no? Ya, a ver, la pregunta 1 es teórica, hay que tener bastante cuidado. A ver, dice en la pregunta 1, un cuadrilátero es circunscriptible si 3 de las bisectrices de los ángulos internos son concurrentes, ¿no? Bueno, vimos un teorema acerca del teorema de Pitot, pero eso era justamente para el caso del teorema, ¿no? En el caso del problema le dicen que si 3 bisectrices de los ángulos internos son concurrentes, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Ya? Si las bisectrices concurren, entonces la pregunta es si ese cuadrilátero es circunscriptible, quiere decir que si es que se puede trazar una circunferencia inscrita, ¿no? A ver, han indicado la clave, ¿cuál indicó Juan Carlos? B. Ah, creo que está bien, ¿no? A ver, si es que las bisectrices interiores concurren, entonces esto es general, ¿no? Para polígonos convexos de número par de lados, ¿no? De número, bueno, de cualquier lado, sino que sería, si es n lados, que concurran n menos 1 bisectrices, ¿no? En el caso del triángulo es más fácil, ¿no? No, porque basta que tracen las perpendiculares nada más, y ahí se pueden dar cuenta que ese puntito tiene igual distancia de todos sus lados, ¿no? Que quiere decir que se puede trazar una circunferencia inscrita, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá sería verdadero, ¿ok? Verdadero.
La segunda, los lados de un cuadrilátero convexo, los lados de un cuadrilátero convexo X inscrito en una circunferencia no son tangentes a dicha circunferencia. Los lados de un cuadrilátero convexo X inscrito a una circunferencia, ¿ya? No son tangentes a dicha circunferencia. Allá. Bueno, al menos el problema sirve para definir el cuadrilátero X inscrito, ¿no? En realidad lo que son tangentes, bueno, de ahí viene el nombre de X, ¿no? Viene de exterior, ¿no? Este de acá es el cuadrilátero X inscrito, ¿no? Un cuadrilátero X inscrito. Entonces está claro que la circunferencia es tangente, pero a todas las prolongaciones. O sea, no es tangente al lado AB, ABC ni ACD, ¿no? Sino es tangente a todas las prolongaciones. ¿De acuerdo? Entonces, la primera sale, bueno, la segunda entonces sería verdadero, ¿no? Son enunciados de CPR1, ¿no? Creo que del ciclo pasado, ¿no? A ver, si un cuadrilátero, la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados, entonces el cuadrilátero es circunscriptible, lo cual ya indicamos que es verdadero. La prueba de esto va a estar pendiente, ¿eh? Es como el tema de puntos notables, aunque ya más o menos se dan cuenta qué es lo que se va a hacer, sería esto. Entonces sale todo verdadero, la clave, como han dicho, es la A. ¿Ya? Se debería poner más preguntas teóricas, ¿no? Sí. La voy a considerar, ¿eh? Para la parte de espacio. Hans, muy bien. Ya, a ver, la pregunta 2. Le dicen en el gráfico el arco AC más el arco CB es 248, calcular el arco AB. Al arco AB le voy a poner X, al arco AC le voy a poner alfa y al arco CB le voy a poner beta. ¿Ya? Tenemos como dato que alfa más beta es 148. Nos piden calcular X. 248, ¿ok? Nos piden calcular cuánto vale el arco AB. A ver, dos indicaron. La 1 dice cuadriláteros perpetuales no se cumple solo para convexo. La 1. Sí, pero justamente en todos los casos, Juan Carlos dice cuadriláteros, ¿no? ¿No? Si dijera polígono, número par de lados, sí, ¿no? Pero, a ver, le dicen en la segunda es cuadrilátero convexo. Bueno, pero en la segunda hace referencia al cuadrilátero X inscrito, en la tercera hace referencia al cuadrilátero y la primera también, ¿no? Al cuadrilátero, ¿no? Está bien, ¿no? Es lo que dijimos, es recíproco es para cuadriláteros, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? No hay contradicción con lo que he dicho, ¿no? Ya, a ver, la segunda, me dicen que sale B. A ver, ¿cuál es la idea? Puede ser definir los centros, ¿no? Bueno, en una convexo ocurre algo especial, ¿no? Pero no se refiere al problema, ¿no? Claro, en el no convexo ocurren cosas interesantes, pero el caso de pitotes, ya, bueno, para el no convexo, para cerrar la idea, puede ser así, ¿no? Ya en cuadrilátero no convexo. Y si es que por acá hay un cuadrilátero, hay una circunferencia que es tangente a los lados, puede ser así, bueno, salió terrible. Pero acá también se cumple el teorema, ¿no? Se cumple que la suma de lados opuestos son iguales, ¿no? Pero Pitot no lo plantea así, ¿no? Pitot lo plantea para convexo, ¿no? Pero también se cumple acá, ¿no? A más C es igual a B más D, ¿no? Que también es recíproco todo, ¿no? Y ahora sí, nos concentramos en los problemas así a partir de la 2 hasta la 9, ¿no? Ya, a ver, la pregunta 2, la idea le decía que es o unir centros, ¿sí? O unir centros, o si no, trazar las tangentes comunes, ¿no? Y aprovechar la propiedad, que si hay dos tangentes, a que él con este arco suman 180, o si no, que este ángulo, el arco alfa con este ángulo de acá son iguales, ¿no? ¿De acuerdo? Esa última se va a indicar. Ya, entonces vamos a trazar las tangentes en los puntos A, B y C. Tangente en B, más o menos algo así. Tangente en C. Y la tangente en A. Ya bueno, a ver, para que no salga tan mal. Ya bueno, más o menos, ¿ya? Claro, pueden ser concurrentes o no. Estoy considerando el caso general que no sean concurrentes. Si son concurrentes es más sencillo, ¿no? Pero el problema no indica eso, así es que...
Entonces, se forma ahí más o menos un triangulito. Tenemos las tangentes. Entonces, este ángulo beta, por acá se repite, ¿no? Ese valor beta, ¿no? Este X, ¿de acuerdo? Este X por acá se repite, también sería X. Y este alfa se repite por aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? En el triángulo que se ha formado se cumple la propiedad de que alfa más beta es igual a 180 más X. ¿Sí? Como alfa más beta es 248, entonces alfa más beta sería... ¿Cuánto sería? ¿68? Sí, 68, ¿no? Listo. Sí, si uno en los centros también va a salir de eso, ¿no? ¿Sí? Un pentágono, ¿no? Ya, a ver, pregunta número 3. Le dicen cuadrado ABCD, el punto Q es tal que, el punto Q está en AD tal que QC es tangente a la circunferencia de diámetro DE, está en QD, más o menos como se ha dibujado. Le dicen que hay una circunferencia de centro O que es tangente a AB, BC y CQ y de radio 3. Me piden calcular cuánto vale OT. O sea, X. 3, casa. Casa es 3 raíz 2. Bien, ¿no? Solamente segmentos tangentes, ¿no? Ahí sale la propiedad, no hace falta de repente trazar acá en cuadradito, pero como referencia puede ser. Cuando hay dos segmentos iguales y perpendiculares, ¿ya? Entonces estos dos segmentos van a ser iguales a radio, ¿no? Esto vale 3 y también es igual a 3, ¿no? Entonces vamos a comenzar así. Este lado acá es el valor de A. Entonces tendríamos que, si unimos el centro con el punto de tangencia por aquí, el ángulo es 90, y este radio sería 3, acá le voy a poner punto S, falta ya solamente ST. La 3, muy bien, yo, Alex, Carlos, sí. A ver, a partir de C, ¿no? Segmentos tangentes iguales, él vale A. El lado del cuadrado es A más 3. Esto de acá es A más 3, es tangente a esta semicircunferencia. También de C hasta T también sería A más 3. Quiere decir que él sería el valor de 3, ¿no? Entonces en este triangulito, el X viene a ser 3 por la raíz cuadrada de 2. Muy bien, ¿no? Está saliendo interesante, ¿no? Sale que se forma el triángulo de... Sale que ST es igual a radio, ¿no? Bien, pregunta número 4. ¿La 4 me sirve para explicar algo más? Ya, sí, sí, solo la 4, ¿no? Ya. En la 4 le dicen que los radios de dos circunferencias exteriores son 2 y 5. Le dicen que la tangente común interior. Ya, entonces hay tangentes comunes a estas dos circunferencias, ¿no? Hay 4 tangentes comunes, ¿no? Hay dos que están por aquí más o menos. Esta es la tangente, la de acá también. Y las tangentes interiores como una X, ¿no? Algo así. ¿Ya? A eso se refiere, ¿no? Entonces la tangente común que está por acá, interior, ¿se ha aplicado semejanza o aplicado solo? Esto vale, le dicen cuánto, 24. Sí. Ese segmento tangente común vale 24. Piden la distancia de centros, ¿no? Piden la distancia de los centros, O1 y O2, ¿no? Entonces, ya, 4 casa, muy bien. Ya se han adelantado bastante. Ya, a ver, una forma de hacerlo de repente es con semejanza también, o también puede salir solamente con la siguiente propiedad, ¿no? Centro punto de tangencia 90, esto vale 2. Centro punto de tangencia 90, y eso vale 5, ¿no? Muy bien, Hans. Ya, a ver, lo que vamos a hacer ahí solamente es, antes de aplicar semejanza, se puede ubicar a X en un triángulo rectángulo, trazando o prolongando este radio, y a partir del centro trazar acá en la perpendicular, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que este 2 pasaría acá, aquí tendríamos la suma de radios, y este segmento que se encuentra acá es la tangente común que vale 24, ¿no? Entonces, si fuesen otros valores, ¿no? Pitágoras, pero es un triángulo conocido, ¿no? No está aplicado a proporción. Entonces se cumple el triángulo de 24 y hoy cateto 7, el X sale 25, ¿no? ¿Sí? Esto es igual a 25. Bien, la pregunta número 5 es, más o menos está dibujado, se trata del teorema de
Pitot, nos piden hallar, Pitot, perdón, de Poncelet, ¿no? Nos piden hallar R, ¿está bien? Entonces 5, Dayana. Ya, a ver, solamente es teorema de la bisectriz, ¿no? Acá es alfa y alfa, antes de pensar en el simétrico, trazamos acá la perpendicular, y como nos piden R, la idea sería hallar los catetos, con eso sale la hipotenusa. Prolongamos esta línea, este angulito vale 45, y a partir de C la perpendicular, ¿no? Bien, triángulo de 45, este de acá sería 5, este también es 5. Tenemos la bisectriz, el de aquí también sería 5. Este segmento es 12, entonces AD también sería 12, ¿sí o no? Y se forma un triángulo conocido, triángulo pitagórico. ¿Sí? 5 y 12, esto de acá viene a ser 13, ¿no? ¿Sí? Entonces, teorema de Poncelet, ¿no? Poncelet, ya, ¿no? Teorema de Poncelet sería la suma de catetos, que es 5 más 12 es igual a la hipotenusa, que viene a ser 13, más 2 veces R. Entonces, R viene a ser 2. Clave, dado, ¿no? 2, sí, ¿no? A ver, pregunta 6. La 6 está bonito para dibujarlo, ¿no? Pregunta número 6. Ya, el gráfico no se le ve todo bonito. 16, eso, 16. Ya. A ver, la pregunta 6, ¿no? Le dicen en la pregunta 6 que en la figura no, la 6, ¿no? 5, 6. Ah, ya. Ah, ya entendí qué pasó. Ah, ya, por eso que... Ah, hubo un error en la numeración, ¿no? 8, de ahí sale... Ya, bueno, no sé, mi práctica está mal, ¿no? Pero... A veces es error de la expresión, ¿no? A ver, la 6. Le dicen dos circunferencias exteriores de diámetros AB y CD son tangentes exteriores a una circunferencia en los puntos B y C, ¿no? Hay dos circunferencias de diámetros AB y CD, algo así más o menos está el gráfico. Dice que son tangentes exteriores a una circunferencia en los puntos B y C. Entonces, más o menos la circunferencia en la cual están hablando debe estar por aquí, ¿no? No sé cuál es la clave que me indicaron. A ver, los que he puesto en la lista de claves. Tangentes en los puntos. Bueno, no salió todo bien el dibujo. Ya, no se va a dibujar otra vez. Es que algo así, ¿no? Tal vez, ¿no? ¿Qué? Ya, a ver. Luego le dicen que las rectas tangentes a las circunferencias en los puntos A y D se forman, se cortan en P y el ángulo APD es 84, ¿no? Este ángulo acá es 84. Con lo cual nos piden calcular esa pregunta es interesante, ¿no? Entonces la medida del mayor ángulo X inscrito determinado por el arco BC, ¿no? Pues aquí hay dos arcos BC, ¿no? A ver, las 6 dijeron B. Ajá, vamos a ver si es verdad, ¿no? A ver, los que pusieron la lista de claves, a ver, 6B, ¿seguro que es la B? Ya, a ver, de hecho acá es 90, acá también es 90 y se sabe que al unir los centros son colineales con el punto de tangencia, ¿no? Entonces, prolongando estas líneas, ahí está, va a llegar al centro, y también, esto está mal dibujado. Algo así. Ya, más o menos. Ya, es cierto que este ángulo de acá es 96, ¿no? Pues 90 y 90, ¿no? Eso no pide, ¿no? Ya, el problema siempre está en el ángulo X inscrito, ¿no? Lo mencionamos al inicio, no sé, más ahora recordar. Tiene acá dos puntitos, ¿de acuerdo? Tienen los puntos, digamos, A y B. Entonces el ángulo, si ustedes ubican un punto en el arco, AB, ya, esto de acá es el llamado ángulo X inscrito, ¿no? X, ¿no? ¿Está bien? Él es el X inscrito. ¿Está bien? Verifiquen bien las 6 primero. Ah, ya. Verifiquemos bien las 6, ¿ya? Bueno, la primera 6, ¿no? La 6 prima, ¿ya? Para no malograr la numeración.
Ya, este es el ángulo X inscrito, ¿está bien? Pero también puede ser que esté hacia el otro lado, ¿no? O sea, prolongamos. Es como el suplemento del ángulo inscrito, ¿no? En el arco AB, ¿no? Bueno, algo así se puede definir mejor, ¿no? Este que sea Y. ¿Sí? Este es el ángulo inscrito, este es como el suplemento del ángulo inscrito, ¿de acuerdo? Entonces, ese Y sería el ángulo X inscrito respecto al arco AB. Yo tengo que él es 96, entonces, si trazamos las líneas, algo así, esta línea y esta otra línea, acá se define el ángulo X inscrito del menor arco BC, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este angulito de acá, como él es 96, ya hace rato dijimos que este ángulo viene a ser 48. La vez sería, igual ha sido chévere, ¿no? Pero le piden el mayor arco, ¿no? Entonces, sería pues en el otro lado, ¿no? Nos prolongan esta línea, trazan este segmento. El problema nos piden calcular este ángulo de aquí, ¿no? Ayer X. ¿Está bien? Este es el ángulo que nos piden calcular. Así dice, ¿no? No dice el ángulo, el arco BC, ¿no? A ver, dice, entonces la medida del mayor ángulo X inscrito determinado por el arco BC. ¿Sí? Entonces sería el de acá, ¿no? X, ¿no? Entonces este X de acá sería, bueno, acá es 48, X más 48 es igual a 180. Por lo tanto, el X sería 132, ¿no? Esa sería la respuesta clave si hay, ¿no? Casa, ¿no? ¿verdad? A ver, problema 7. Problema 7 está chévere, ¿no? Es para indicar una propiedad de pasada, ¿no? Al margen de los datos, ¿no? En la 7 le dicen cuadrilátero ABCD, 7 avión. Ahora sí, creo. Ya. Ya, a ver, le dicen cuadrilátero ABCD está inscrito en una circunferencia, traza la cuerda MN, tal que M y N son puntos medios de los arcos. La línea, el ángulo ABC menos ADC es 40. Ah, ya. Pero ustedes saben que si este ángulo es alfa y el de acá es igual a beta, alfa más beta es 180, ¿no? Pero tenemos alfa menos beta, ¿sí, no? Entonces, alfa menos beta es igual a 40, ¿no? Eso quiere decir que se conoce alfa y beta, ¿no? ¿Ya? Entonces, alfa sería 110, ¿está bien? Y beta es 70, ¿no? Bien, con eso nos piden la medida del menor ángulo formado por MN y BC, ¿no? La recta MN y BC, ¿no? A ver, al margen de los datos, se dan cuenta que el triángulo que se forma acá es isósceles, ¿no? Ya, bueno, eso no importa mucho, ¿no? Pero sí está chévere, ¿no? Ya, acá le ponemos W, él también es W, acá le ponen phi, él también es igual a phi, ¿no? ¿Está bien? El ángulo X es solamente... allá, ya, el ángulo X sería el ángulo interior, ¿no? W más phi entre 2, ¿no? Ahí, ¿corrigieron la 6? Ah, 6, ahora sí, casa, ¿no? Ah, bien. Por ahí leí la respuesta, creo, ¿no? W más phi entre 2, ¿no? Entonces el X sale, como ha indicado, 35. La clave indicaron que es avión, ¿no? Sí, avión, sí, correcto. Ya. Bueno, acá solamente la propiedad que iba a indicarles al margen de los datos es que este triangulito siempre se isósceles, ¿no? Esa parece chévere, ¿no? Ya, a ver, la pregunta 8. Casi, ya. La pregunta número 8. Dicen, en una semicircunferencia de diámetro AC, por el E, punto medio del arco BC, se traza EF paralela a AC. El punto F puede estar acá o a este lado, ¿no? Pero hay que hacerle caso a los datos, ¿no? Le dicen que AF interseca la semicircunferencia en B, ¿no? AF, entonces el punto F debe estar por acá más o menos. AF corta la semicircunferencia. Este punto debe ser F. Aunque también puede estar a este lado, ¿no? Porque también sería AF, ¿no? Pero creo que el siguiente dato ya no cuadraría, ¿no? Ya, le dicen que AF corta la semicircunferencia en el punto B. Y O es centro de la semicircunferencia, y luego OE interseca a BC en D, ¿no? Allá, este dato, ¿no? OE interseca al segmento BC en el punto D. Ese dato no cuadraría si el punto F está por acá, ¿no? Este puntito es... Este es D, ¿no? Entonces le piden EDF, ¿no? EDF. Hacemos la línea de F y eso es lo que nos piden calcular. Listo. Este de acá sería el ángulo que nos piden calcular.
centro punto de tangencia 90, y no olviden que al ser paralelas, acá también debe ser 90, ¿no? Es decir, que estos arcos son 90 grados. Por lo tanto, como esto acá es el diámetro, este ángulo en B es conocido, ¿no? El de acá debe ser 90, entonces él también es 90. ¿Qué quiere decir? Que el cuadrilátero que se está formando por aquí, este cuadrilátero es institutible, ¿no? ¿Sí? Cuadrilátero DEFB es institutible. Por lo tanto, si es institutible, entonces trazamos las diagonales y que se va a repetir, ¿no? Esa línea, ojo que este ángulo sería inscrito, ¿no? Es la mitad de este arco. Este arco mide 90, quiere decir que este ángulo acá sería 45, por lo tanto el de acá también sería 45. Costadito, ¿no? Después de rebote, el X viene a ser 45 grados, ¿no? Muy bien. Bueno, le decía que hubo un error ahí en la numeración. ¿Ya? Para no corregir las demás, ¿no? Ya, vamos a ponerlo así como 6', ¿ya? Debió ser 10, ¿no? No, debió ser 9, este de acá, ¿no? Ya. A ver, le dicen los valores son, a ver, son líneas paralelas, 3, 4, 5 y el de acá es X, ¿no? Bien, bueno, el gráfico no está del todo bien hecho, ¿eh? Ya, pero eso es lo de menos, ¿no? Tenemos líneas paralelas, entonces la opción de notar justamente que hay cuerdas iguales y van a haber ángulos iguales, ¿no? Trazamos estas líneas que estoy indicando, estas líneas van a ser iguales, ¿no? Acá le voy a poner L, que también es igual a L, ¿no? Acá le voy a poner alfa. Lo mismo acá, trazamos el segmento CL. CL con AM son iguales, ¿no? Bueno, no salió del todo bien ese gráfico, ¿eh? Esto acá que es el valor de A y también es A. Muy bien. A ver, ¿qué ángulos se van a repetir? Como este vale 4 y el acá es 5, este 5 es más grande que él, parecen iguales. Ya, bueno. Entonces, como tienen un trapecio, la idea sería la paralela a partir de a ese segmento de azul, ¿no? Ya, que esté por acá ya, más o menos, ¿eh? Ya, a ver. O sea, que este segmento de acá sea 4, esto por diferencia sería 1, ¿no? Acá le voy a poner punto L. Este triángulo delgadito, bueno, acá voy a ponerle teta. ¿Ya? Este segmento sería el valor de A. El de acá también es igual a teta. Él también sería igual a teta. Sí, ¿no? El paralogramo, el de acá sería igual a teta. Ángulo externo, ¿no? Acá 380 menos teta. No quiero ponerlo porque hay poco espacio. Entonces algo parecido allá, ¿no? Entonces basta que formen un paralogramo trazando a partir de este alfa, se repite por aquí. Esto que sea alfa. Voy a trazar la paralela a partir de A esa línea de blanco. ¿Ya? Hacemos la paralela. Este ángulo acá sería alfa. ¿Ya? Bueno, este triángulo entonces, con este triangulito de acá van a salir congruentes. ¿Ya? Bueno, sale muy delgadito el gráfico. Esto de acá sería 1, acá le voy a poner punto S. Y aquí tenemos que SABN es un paralelogramo, ¿no? Es un paralelogramo. Por lo tanto, X más 1 es igual a 2. Bueno, ahí sale el X, ¿no? X sería entonces, X más 1 es 3, ¿no? La respuesta me está adelantando, sería 2. La clave es confirmar solamente de las 4 a 6, ¿no? Hans. Sí, el problema era la numeración ahí, ¿no? Ya bueno. Ya para no corregir la numeración, vamos a continuar a ver con la pregunta 9 en adelante. Ya, la 9 está toca, ¿no? La 10 y 11 es problema básicamente para dibujar, ¿no? Ya. A ver, la pregunta número 9, a ver, le dicen lo siguiente: la circunferencia escrita en el cuadrilátero ABCD es tangente al segmento AB en el punto E, que el ángulo BAD es 90, ¿no?
El dato es BE más CD, a este segmento de acá, que le voy a poner M, más el segmento CD, que es todo esto, que le voy a poner L. Tenemos como dato que M más L es igual al valor de A. ¿Ya? Y luego le dicen que BC más AD es igual a B, ¿no? Este segmento de aquí que le voy a poner, digamos, T más este segmento de acá, que sea igual a Q. Ahí tenemos que T más Q es igual a D, B. Nos piden el radio, ¿no? Estaba rápido, ¿no? Solamente en la propiedad de hace rato dijimos que cuando el ángulo es 90, los dos segmentos tangentes y perpendiculares van a ser iguales a radio, ¿no? De ahí forma directa, pues así lo pasó. Ya. Entonces tenemos que por el teorema de Pitot sería R más M más L es igual a T más Q. ¿Sí? Esto de acá es igual a B. Bueno, eso es separado, no sé, yo sé que está más difícil. Entonces R sale B menos A, ¿no? Ya, ahí está rápido. Las 10 y 11 básicamente el problema es dibujar, ¿no? Pregunta número 10. A ver si vas a hacer. A ver si tienes mensajes. Ya. A ver, la pregunta 10. Le dicen, a la 10 está interesante el dibujo, ¿no? Se tienen dos circunferencias C1 y C2 secantes en H y en E. Secantes en el punto H y secantes en E. Luego le dicen que en cada circunferencia se traza en C1 la cuerda EB. ¿Ya? Acá está la línea EB. Y en C2 es la cuerda S, de tal manera que EB corta C2 en G. ¿Ya? Acá sería G. Y S corta, en este caso, la circunferencia C1 en el punto F. Ya le dicen que B-H-C, esto lo explicamos hace tiempo, esta notación indica que los puntos son colineales, ¿no? Y que H está entre los dos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el gráfico BH y C colineales, o sea, prácticamente se forma acá el triángulo. Algo así sería, ya está. Luego nos dicen que la recta GF interseca C1 y C2 en los puntos A y D respectivamente, ¿no? Trazamos la recta GF. Esa recta es la que corta C1 en el punto A y a la recta C2 en el punto B, ¿no? ¿Listo? Y hay muchas líneas acá, ¿no? Muchas intersecciones, ¿no? BG con AH se cortan en Q. BG con AH se cortan en Q. El puntito es Q. Y supongo que aquí también algo parecido. Le dicen que HD con FC se cortan en P, ¿no? H. Allá, con lapsus, ese último es D, ¿no? Sí, acá es D, ¿no? Sí, sí. No, no voy a cuadrar. Este punto es D. Y HD con FC se corta en el punto P. Y eso es todo, ¿no? Sí. Aquí tenemos que el ángulo BQH es 88. BQH, allá este angulito de acá es 88. Nos piden calcular la medida del ángulo FPD, ¿no? FPD, está aquí. X. Muy bien, a ver, ¿cuál será la idea en este problema, no? Muchas líneas, ¿no? Escasa. Sale, sí, efectivamente, el 92, ¿no? De repente, por la forma que tiene, ¿no? Se pensaría de repente en el cuadrilátero, ¿no? Q, H, P y E, ¿no? Es el cuadrilátero. Aunque también pueden sumar ángulos, ¿no? Creo que con suma de ángulos es más rápido, ¿no? ¿No? Por ejemplo, voy a pensar en sumar la suma, voy a pensar en la suma de alfa y beta, ¿ya? Esta de acá también es igual a beta. Que se repiten esos ángulos, ¿no? S alfa y beta, ¿no? Entonces trazamos simplemente la línea EF, ¿ya? Trazamos EF, que la cuerda como siempre ayuda. Este angulito beta se repite por aquí, por el rebote. Ese angulito alfa hace que este arco sea 2 alfa y el de aquí sería también alfa. Entonces en este triángulo, alfa más beta es 88. ¿Ya? Entonces en este triángulo sale el X, ¿no?
¿sí? Por lo tanto, el X sería 92, ¿no? ¿Sí? De repente, si han demostrado que es inscriptible, también sale, ¿no? G, H, P y E, ¿no? También sale inscriptible. Ya, a ver, la pregunta número 11. Pregunta 11. Ya estamos terminando, lamentablemente. Aunque los problemas del día de hoy están rápidos, ¿no? Incluso la 19 creo que sale con la propiedad o pueden ser construcciones, ¿no? Que sería, digamos, el más interesante, ¿no? Ya, a ver, la 11, y con eso ya terminamos. La pregunta 11 le dicen, sobre un mismo semiplano se ubican los puntos, las semicircunferencias C1 y C2, de diámetros AB y BD, de tal manera que A, D y B son colineales, no olviden esa notación, y que D está entre A y B, ¿no? Algo así quedaría el gráfico. En C1 se trazan las cuerdas EF y EB, ¿no? En C1, las semicircunferencia grande, esto acá es C1 y el acá es C2. En C1 dicen que se trazan las cuerdas EF y EB, ¿no? Las cuales son tangente y secante a C2, ¿no? EF es secante, perdón, es tangente en el punto P y EB es secante en el punto Q. De tal manera que EQ es igual a QP. EQ es igual a QP. Hace rato lo dejé al otro lado, por eso que estaba absurdo. O sea, si lo ponen al revés sale absurdo, ¿no? Si ese triángulo no saldría isósceles, ¿no? Ya, bueno, le dicen luego que el arco EF vale 100, nos piden la medida del menor ángulo formado por DQ y EF, por la recta DQ y EF. Bueno, creo que todo se va a reducir a hallar algún ángulo de ese triángulo isósceles, ¿no? Como si no. Nos piden, bueno, depende de los datos, ¿no? Este ángulo de acá se puede ser X, ¿no? Bien, a ver, 11. A ver, más o menos, ¿cómo sería ese dibujo? Gráfico. El gráfico es la respuesta. Tenemos que hay un arco que mide 100. A ver, entonces vamos a recordar la propiedad que indicamos hace rato. Creo que es la única propiedad que se ha empleado. Acá ¿recuerda? Dijimos que si se conoce este ángulo, entonces si trazamos esta línea y esta otra, estos ángulos son conocidos, ¿no? ¿Se ve? Esos ángulos van a ser iguales, ¿no? Este ángulo de acá es igual que él. Y por supuesto, si conocemos este arco, él se conoce, ¿no? Eso está en el gráfico, ¿no? Este arco vale 100, entonces si trazamos la línea BF, 50, ¿seguro, Francisco? A ver, vamos a ver si es... Ah, ya, 50 es el ángulo, me dicen. Ya, no es la respuesta, ¿no? Tal vez sí, ¿no? Ese 100, el de acá sería 50, ¿no? Pero como él es punto de tangencia, entonces si unimos ese puntito B con P, sería 25, 25, ¿no? Acá sería 25, y él también es 25, ¿no? Está bien eso, ¿no? Con la propiedad, ¿no? Ya está. Entonces, este ángulo acá es 25, quiere decir entonces que este ángulo acá también debe ser 25, ¿no? En la circunferencia, en la semicircunferencia pequeña, el ángulo semi-inscrito es igual al ángulo inscrito, ¿no? Bien, como es un triángulo isósceles, quiere decir que este ángulo acá también sería 25, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? A ver, con esto ya pueden confirmar su respuesta. Ya, a ver, entonces, a ver, ¿me confirman? A ver, este es 25, 25, quiere decir que este ángulo acá es 50. Y como esta línea es el diámetro, ¿no? También es diámetro, quiere decir que este angulito de acá sería 90. ¿Sí? Entonces, si esto de acá es 90, entonces este ángulo que se encuentra por aquí sería 40. ¿De acuerdo? Ahí saldría el X, ¿no? ¿Sí? Entonces la respuesta sería 65, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, chicos, bueno, por el día de hoy nos vamos a quedar aquí. El día de hoy han sido bastantes teoremas que se han demostrado. Pero los problemas están rápidos, ¿eh? Si hay una duda, escriben al tutor. ¿No? Siempre hace llegar sus preguntas que hacen cada semana. Ya, chicos, entonces, el día de hoy nos quedamos aquí. Ya, chicos, sería hasta la próxima clase. Cuídense, chicos. Nos vemos, Francisco. Ya, nos vemos, José Manuel. Cuídense. Hasta luego, Darwin. Nos vemos, Gonzalo. Cuídense, chicos. Hasta luego. No olviden hacer preguntas. Hasta luego.